Qué bendición poder saludarte en este tiempo y poder compartirte audiolibro Párate en la brecha, que en lo personal para mi vida ha sido una bendición tremenda el poder encontrarme con este libro en un tiempo de proceso y, mm, y entender que Dios tenía un propósito para mi vida. Soy Holvin Hernández y tú dirás por qué un varón lee un libro de una mujer, y yo te cuento de que me encanta tanto leer libros de mujeres porque me encanta cómo expresan el llamado que Dios les ha dado. Aunque también leo libros también de varones, ¿verdad? Pero realmente la esencia que una mujer puede plasmar en una hoja es muy poderosa. Entonces, cuando me encuentro con este libro, Párate en la brecha, me doy cuenta que es una esencia que a la larga todo guerrero o persona que entra a la batalla espiritual debiera tener. Y decido hacer estos audios en YouTube para equipar a aquellos que en algún momento pues se han sentido solos, no sienten un propósito y tal vez decimos, yo necesito algo que me diga que tengo un llamado. Y como pastor yo también me he sentido solo y me he encontrado en el refugio más grande, que es el Espíritu Santo. Y cuando me encuentro con estos capítulos, yo puedo reconocer que Dios quiere algo con nosotros, y es que Él está llamando en este tiempo a hombres y mujeres que realmente necesiten entender que Dios tiene un destino. Así que este capítulo número 5 se titula Párate en la brecha, así como es el título del libro de la profeta Nancy Amancio, y yo quiero compartirte este capítulo y que juntamente tú y yo podamos edificarnos. Párate en la brecha es el título y se enfoca en Ezequiel 22:30. Dice: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. No todas las personas están dispuestas a levantar un vallado o muro de protección alrededor de situaciones donde hace falta la intervención de Dios, lo que lleva a una persona a pagar el precio de pararse en una zona de conflicto. ¿Sabes qué es? Es el amor. Yo sé que hay algo que realmente tú amas, que está corriendo peligro y que vale la pena la batalla. Te paras en la brecha porque si no lo haces tú, entonces ¿quién? Amas tanto lo que amas que serías capaz de dejar en manos de un extraño la asignación de defender lo que tú dices que amas. Lo que lleva a una persona a pagar el precio y a pararse en una zona de conflicto, ¿sabes? Es el amor. Este capítulo lo dedico a la real guerrera de Dios. Lo dedico a ti, mujer hermosa, que más que hija, esposa, madre abnegada, amorosa, eres violenta en el mundo espiritual. Eres perseverante, enfocada, obstinada, dispuesta a pagar el precio de tu bendición. Cuando te digo que te pares en la brecha, es porque yo lo hice y tengo las evidencias del poder maravilloso de Dios en cuya presencia estoy. Y vivo cuando te digo que te pares en la brecha, es que tengas la capacidad de reconocer el problema, una situación que no es pasajera, manejable, que un simple consejo o conversación de 15 minutos lo pueda arreglar, sino que puedas percibir cuando es una crisis, que sí o no la atiendes, tomando las medidas de control, podrían ser mortales. Párate en la brecha es entrar en el campo de batalla, cueste lo que cueste, pelear literalmente cuando el cuerpo con el enemigo y salir con la victoria en tus manos. ¿Cuándo y por qué debes pararte en la brecha? Cuando ves que el matrimonio está despedazándote o despedazándose en tu propia cara, en infidelidades, violaciones y maltratos. Cuando ves a tus hijos relacionándose con personas que los desvían de lo concreto, participando en actividades, en ideas corrientes de pensamientos de antivalores que son totalmente contrarios a los principios que establece la Biblia.
y van caminando rumbo a a la perdición con amistades tóxicas y relaciones pecaminosas. Cuando tus hermanos se odian entre sí o se levantan contra sus padres, cuando ves tu iglesia o ministerio estancado y siendo atacado por diferentes espíritus del reino de las tinieblas, cuando tus negocios están en total derrota y por más que has intentado salvar el asunto, parece que todo está en peligro. Guíate por estos ejemplos y escribe en este espacio las razones personales por las que por las cuales te pararás en la brecha. Te pararás en la brecha, quieras o no, lo entiendas o no, no hay opinión. Los miedos, la cobardía no son parte del ADN de una mujer que se para en la brecha y que conoce su destino final. La queja y los reclamos no son estrategias efectivas de una mujer parada en la brecha. Te puedes asustar, pero jamás acobardar. Hoy te conviertes en una mujer de fe y agresiva a nivel espiritual que sabe que si no sacas al enemigo de tu territorio, él podría destruirte a ti, a tu casa y todo lo que tiene tu nombre. Tú no puedes tenerle miedo a un enemigo vencido, no puedes ser conformista. Mujer, Dios tiene algo mejor para ti y por tu conformismo puede quedar reducida a vivir insatisfecha con una vida mediocre y vacía. Quizás tienes un marido, pero es un hombre que literalmente está divorciado de ti emocionalmente. Viven juntos, pero no revueltos. Habla, pero no conversan, no se miran, porque son ciegos, pero porque sabes que el amor se acabó. La confianza y el respeto mutuo, quizás tienes hijos, pero no te respetan, te avergüenzan con sus actos, son tu amargura y tristeza y la vergüenza de tu padre. Tienes trabajo, pero es más sacrificio y cansancio que los centavos que ganas. No puedes conformarte y tirar la toalla sabiendo que tienes un propósito maravilloso en Dios. No puedes conformarte y tirar la toalla sabiendo que tienes un propósito maravilloso en Dios. Poderoso, ¿no? Tienes ministerio, pero estás seco y desgastado, sientes la oposición y no despegas. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Esto harás. Párate en la brecha y declara audiblemente y con autoridad en este día: mi vida cambia en el poderoso nombre de Jesús. La paz regresa a mi hogar. Viviré una vida digna de una hija de Dios o hijo de Dios. La atmósfera pesada de dificultades e imposibilidades es transformada por medio de la sangre de Cristo. A partir de hoy, mi vida cambia de forma progresiva y definitiva. Lo ordeno al enemigo salir de mi territorio. Estás operando ilegalmente y no voy a tolerar más las estrategias que has utilizado para entrar a mi vida. Serán expuestas y paralizadas. Te prohíbo tu ataque contra mi familia, no la destruirás. Te lo prohíbo, pues sé que tienes mis bendiciones secuestradas. Pero hoy, en el poderoso nombre de Jesús, la fuerza del Espíritu Santo libera todo lo que fue expuesto a cautiverio. Luego que hagas esta declaración, yo profetizo para ti. Todo lo que está impidiendo que te pares en la brecha y lo que no te deja permanecer en la brecha son quitados en el nombre de Jesús y será ambivalencia, la pasividad, el conformismo y el cansancio que te han bloqueado ya no estarán más. Profetizo hoy que tus heridas son curadas y te pararás firme ante el monte que se interpuso para que te desalientes y desistas.
Activo en tu vida la palabra profética. La montaña de las imposibilidades la estancarás o la derribarás. Ese monte de oposición está destinado a ser destruido. Así que afirma tus pasos, agudiza tus estrategias y acciona. No sueltes tu posición de batalla, pues tu montaña se convierte en llanura o se convierte en polvo. Esto es así. La montaña cae por las buenas o por las malas. ¿En qué consiste el estar parada en la brecha? Consiste en hacer cambios y de prioridades o tener un enfoque. Lo que antes te daba igual o no lo veías como una amenaza o peligro, ahora te prestas para poner atención. Nada es insignificante. Todo lo que veas o escuches es vital para saber cómo actuar durante la guerra espiritual. A veces vemos, oímos cosas que pueden dañar nuestras familias. Decidimos, eso no es nada, es una broma, es una rabieta que muchos adolescentes ya se les pasará. Y debes tener cuidado en todo momento, porque el diablo no duerme ni descansa. No es que te vas a convertir en una paranoica, sino que tu paladar espiritual estará activo para detectar toda obra del reino y de las tinieblas, y también para escuchar de forma muy clara la voz de Dios. Tu victoria consiste en hacer esta guerra con mucha sabiduría. Como lo dice Eclesiastés 9:8. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Una de las características que van a distinguirte a partir de hoy será tu lenguaje. Palabras de fe y autoridad es tu idioma. No te dejarás influenciar por lo que mata o por los que matan la fe, que no son más ni menos que asesinos de todo aquel que camina en el Espíritu, personas que están en contra de todo lo que no entiendes y no les importa qué han dicho. Dios solo cree y defiende lo que su mente estrecha y sin vida les permita pensar. Son personas que no han tenido un encuentro con la verdad de la palabra revelada y desconocen completamente qué es y cómo funciona la guerra espiritual y la unción profética. La palabra de fe y la autoridad es tu idioma a partir de hoy. Hombre o mujer, no te adaptes a lo que no está alineado al plan de Dios. Observa todo lo que te rodea. Si no está alineado a tu santo puro, honesto y justo, bueno, no te adaptes. No te resignes a vivir en pecado, en adulterio o fornicación. No toleres pensamientos suicidios. No te conformes en ser la otra, ni ver a tus hijos perdidos en la homosexualidad, en las drogas, en los vicios, la rebeldía. Párate en la brecha en contra de todas esas cosas y pelea definitivamente tu territorio. No te quedes en brazos cruzados ante un diagnóstico del médico que dice que no hay esperanzas de vida. No puedes permanecer solamente observando tu iglesia que no crece, enfrentando sequía espiritual, división, celos ministeriales, chismes, tradiciones, enfermedades, pobrezas y miserias. Debes hacer algo. Y esto es así, es ya. Ezequiel 22:30, léelo, citado antes. No dice que Dios personalmente busca personas capaces de pararse en la brecha. Busco a alguien, dice la Escritura, que ponga entre ellos y yo un muro de oración y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue, que ore, que gima, que interceda a favor de la tierra para evitar que yo los destruya. Y no encontraba a nadie. Eso fue en los tiempos que profetiza Ezequiel, pero esta vez Él te va a encontrar a ti.
lista o listo para hacer lo que tengas que hacer para que tú veas que Él cumple. ¿Qué es la brecha? Brecha significa abertura, rotura, irregular, hecha en una superficie, lugar vulnerable que está expuesto a los enemigos. O sea, es una puerta abierta que le permite al enemigo entrar con facilidad. Es donde hay una debilidad, donde hay pecados, abusos, falta de respeto a los padres, opresión al extranjero, huérfanos y a las viudas, injusticias, sobornos, chantajes, derramamiento de sangre inocente, crímenes, violaciones, inmortalidades abominables y toda clase de cosas repugnantes delante de Dios. Cuando hay abandono de fe en tu casa y se vuelve al pecado, se apartan de Dios y viven en depravación e iniquidad. Es el momento para que alguien como tú, hermosa mujer, te pares en la brecha. Pues si no lo haces, la ira de Dios se va a desatar y destruirá todo aquel que vulnerablemente se ha desviado. La gente que ha provocado a Dios a ira. El furor puede alcanzar cuando hay abominación ante Jehová. Lo que corresponde es castigo. Pero si Dios encuentra a alguien como tú con un corazón bondadoso, pero guerrero, que interceda y active la misericordia, Dios puede aplacar su ira y no destruir. Dios es soberano y está por encima de todo. Cuando Él habla, nadie lo puede contradecir. Pero aún así, cuando hay crisis, Él, como es amor, quiere encontrar una razón para no golpear la tierra. Y dice, si tan solo encuentro a alguien que se pare en la brecha para que yo no tenga que mandar juicio. Si tan solo encuentro a uno, no lo haré. Aquella vez Dios buscó y no encontró a nadie. Pero esta vez sí. ¿Puedes decir amén? Profetizo. Hay cosas que ya Dios tiene listas para hacer. Pero por la oración intercesora y profética y la humillación, tu oración intensa activará su amor eterno. Hará que Dios baje la intensidad de su juicio y el peso de su látigo. Se suavizará por causa de tu clamor. Se moverá el corazón de Dios a misericordia. Tú eres de las que tienen un lugar especial en su corazón. ¿Sabes eso? Te invito a leer el capítulo 21 de Ezequiel y te darás cuenta de que era urgente encontrar a alguien. No te puedes parar en la brecha sin primero reconocer la realidad de cada situación. De cada situación, hermano amado. No puedes pararte en la brecha. No puedes pararte en la brecha, no puedes minimizar el problema, debes verlo en crudo, sin maquillaje y sin filtro. He visto calidad de personas que queriendo que Dios obre a su favor, pero no reconocen la falta más bien la justifican. Tienen miedo de reconocer la raíz del problema y así no se puede mover la mano de Dios a misericordia. Pero tú levántate en clamor con la sensibilidad suficiente, reconociendo a Dios. Ora con actitud de arrepentimiento genuino por el alma. Ponte a cuentas con Dios y luego ora por ellos. Dile a Dios, si ellos te han negado, yo no te he negado. Si ellos han hecho cosas delante de ti que no son, que son terribles y no te han pedido perdón, aquí estoy yo pidiéndote perdón en lugar de ellos. No buscan tu rostro, yo sí lo busco. Ellos no quieren hacer tu voluntad, pero he aquí una mujer que quiere hacer tu voluntad y te ama. Padre, por amor a mí, detén tu furor y castigo. Ten misericordia y transforma mi casa.
¿Sabías que Dios siempre está esperando encontrar a alguien sensible, alguien que sepa que tu asignación es orar, interceder por los que andan de espaldas a Dios y que mueva su corazón a misericordia? Qué impresionante este capítulo. Nos habla de pararnos en la brecha, de un tiempo donde tú y yo tenemos para que juntamente podamos no solamente levantar y conocer el terreno, sino ser esos profetas que la palabra habla en Ezequiel que Dios está buscando. Hace muchos años, me recuerdo que uno de los pequeños testimonios que yo pude vivir, nos casamos con mi esposa en el 2009. Y cuando nos casamos con mi esposa en el 2009, empezamos a reconocer lo que había en la familia de mi esposa. Muchos de sus familiares habían muerto por medio de accidentes y reconocimos que hay maldiciones que vienen generacionales y otras maldiciones que vienen de muchos años atrás. Y cuando empezamos a estudiar este tiempo de guerra, de pararnos en la brecha, yo me recuerdo que mi suegro en ese día, él estaba lejos, él estaba fuera del país, aquí en Guatemala. Estaba en un lugar llamado Chiquimula, es un departamento aquí en Guatemala. Él estaba trabajando electricidad. Y por alguna razón nosotros con mi familia nos pusimos a orar, reprendiendo todo espíritu de accidente. Y me recuerdo que nos pusimos a la brecha. Yo, hermano amado oyente que me estás esta hora, estás acá en el canal, soy una persona de oración y reconozco que al pararte en la brecha muchas cosas pasan. Pero esa vez me recuerdo que detectamos que la mamá de mi suegra había muerto por medio de un accidente. El papá de mi suegra, había muerto por medio de un accidente. Entonces empezamos a orar y a clamar y a hacer una guerra espiritual y nos pusimos a la brecha reprendiendo toda muerte por accidente. Sin saber que en esa semana mi suegro en un andamio de unos 7 metros, tal vez varado haciendo un trabajo de electricidad, puso mal el pie y automáticamente cayó del andamio y cayó de 7 metros hacia el suelo y cayó de cabeza. Muchos que vieron el accidente dicen que él tenía que haber muerto porque era tan impresionante. Se le abrió todo el cuero cabelludo y dicen que él se levantó y fue al agua y se fue a lavar y se desmayó. Y cuando nosotros vamos a traerlo a Chiquimula, que esa noche viajamos hasta Chiquimula a traerlo, yo me recuerdo que cuando yo lo veo en la camilla eran 26 puntos, casi de 1 pulgada en su cabeza. Veo a mi suegra y le digo, ¿se da cuenta el poder de la oración? Que si nosotros no nos hubiéramos parado en la brecha una semana antes, hubiera muerto su esposo por medio de una maldición. Asimismo, hermano amado, como me pasó a mí, yo pude ver un milagro, mi suegro aún vive y este año pues arribó a sus 68 años de edad. Y te cuento que ha sido una bendición el poder pararnos a la brecha y tomar las bendiciones que son para nosotros. Hay bendiciones que están asignadas para ti como una remesa, como que fuera algo que el Señor te está mandando diario. Pero el enemigo se pone enfrente para que tú no puedas tomarlas y muchas veces esas bendiciones no llegan y llegan como migajas porque el enemigo está atando esas bendiciones. Entonces es necesario que tú te pares en la brecha, tomes posición de guerrera o guerrero y empieces a levantar ese vallado. Y es por eso, mira, tremendo. Yo al leer este libro, al compartir, al ver la audiencia que hoy tenemos, pues vamos a seguir hablando de guerra espiritual y yo sé que te vamos a seguir edificando con los materiales que tenemos. Así que si tú no habías orado, si tú eres una mujer de guerra o estás pensando empezar a orar, es tiempo de levantarte. Levántate en el nombre de Jesús porque lo mejor viene. Y sabes algo, yo creo que todos tenemos esa capacidad
porque somos hijos, lavados con la sangre de Cristo. Este fue el capítulo número 5 del libro Párate en la brecha de la profeta Nancy Amancio. Como te comparto en cada capítulo, fue de bendición para mi vida cuando ese libro vino a mi vida en un tiempo difícil, y yo quiero compartirlo. Así que si tú no te has suscrito a nuestro canal, hazlo. Si tú no has compartido este audio, compártelo, que otras personas puedan escucharlo, y pues sigamos a la brecha, porque Dios tiene cosas grandes. Espera nuestro próximo capítulo, el capítulo número 6 del libro. De 20 capítulos vamos a terminar de leerlo. 24 o 48 horas más adelante estará ya disponible. Pero mientras tanto, Dios te bendiga, te guarde y te sobre y abunde.